Hola a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a desarrollar el tema de la semana 3 del curso de filosofía que corresponde al tema de metafísica y ontología. Para este tema, que en realidad es un tema complicado, va a requerir de que preste mucha atención y que traten de imaginar algunas cosas que voy a ir mencionando. Quiero hacerles una primera pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo define cada uno de ustedes la realidad? ¿Cómo saben que, por ejemplo, este momento que están viviendo, porque me imagino que ustedes están sentados frente a sus computadoras o quizás celulares o tablets y están viendo el video de esta grabación, ¿cómo saben que este momento que están viviendo es real? Hay algunos que seguramente están pensando que esta clase es real o que este momento que están viviendo de estar sentado frente a un celular, a un televisor, a una tablet, es real debido a que pueden captar a través de sus sentidos, o sea, sus ojos pueden percibir las imágenes, sus oídos escuchan lo que yo estoy diciendo, quizás el tacto capta la mesa, el escritorio, la cama, entonces quizás para algunos esto es real porque sensorialmente captamos las impresiones. Pero esa es la forma de definir la realidad. Es posible que nuestros sentidos no capten totalmente la realidad. ¿Hay alguna diferencia entre la realidad exterior y la realidad que interiormente cada uno de nosotros percibe? ¿O es la misma? ¿Podrá llegarse en algún momento a que la realidad interna sea una copia fiel de la realidad externa o siempre el ser humano de manera individual cambia la realidad en función a su percepción? Todas estas preguntas son parte del tema de la metafísica. Etimológicamente, la palabra metafísica viene del griego meta, que significa más allá, ¿no? Y physis, que significa naturaleza. Metafísica sería aquello que está más allá de la naturaleza, etimológicamente hablado, más allá de lo físico, de lo concreto. Pero vamos a entender actualmente a la metafísica como la rama de la disciplina que se encarga de estudiar la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo interpretamos la realidad? ¿Cómo concebimos la realidad? Y esta clase, más que despejar inquietudes o dudas, es para reflexionar y para dejar quizás más dudas en base a las cuales ustedes puedan pensar y también reorientar un poco el sentido que le dan a su vida. A lo que me refiero es a lo siguiente, ¿no? Si es que la realidad se percibe a través sensorial, vamos a tener un gran problema. Y es que los sentidos humanos no captan toda la realidad. Y esto está ampliamente estudiado. Quizás alguno de ustedes ha escuchado que algunos animales, por ejemplo los perros, pueden sentir el miedo. Nosotros sabemos que más que sentir, parece ser que los perros pueden olfatear el miedo. Lo que pasa es que cuando un ser humano tiene miedo, el cuerpo empieza a producir una serie de sustancias, de hormonas y de neurotransmisores que aparentemente generan un tipo de aroma en nuestro cuerpo y que nosotros, los seres humanos, no podemos oler. Sin embargo, parece ser que el olfato del perro, al ser tan desarrollado, mucho más desarrollado que el nuestro, puede captar una serie de aromas que nosotros no podemos captar. Lo mismo pasa a nivel del sentido de la audición. Los gatos son capaces de escuchar sonidos que para nosotros no existen. O puede ser que en este mismo momento estén habiendo vibraciones sonoras, deben estar existiendo sonidos que ninguno de nosotros puede captar, porque nuestros oídos son muy limitados a nivel sensorial. Y los gatos sí pueden captarlo. Quizás a veces les habrá pasado, si es que alguno de ustedes tiene un gato o un perro en su casa, que de repente todo está tranquilo, ustedes están ahí quizás sentados leyendo y su mascota está muy cerca, y de la nada, de pronto, de súbito, su mascota, el gato o el perro, levanta la cabeza y es como si parara las orejas, como si estuviera escuchando algo, y entonces uno se esfuerza por tratar de escuchar y no escucha nada. Entonces, si la realidad se define de manera sensorial,
tendríamos el problema de que nuestros sentidos son muy limitados. Entonces nuestros sentidos no captarían toda la realidad. Entonces el ser humano podría llegar a conocer la realidad, conoce una parte de la realidad o genera su propia versión de la realidad. Preguntas relacionadas a la metafísica. Otro ejemplo, si seguimos este tema a nivel visual, ustedes seguramente saben que a nivel de sensación y de percepción, nosotros podemos ver los colores, los diversos colores y la intensidad de la luz a través de unas células nerviosas, unos fotorreceptores que tenemos en nuestro sentido visual, en la vista, que son los conos y que son los bastones, donde los conos nos ayudan a captar los diferentes colores que existen. Saben que los perros tienen una visión más parecida a blanco y negro porque no tienen desarrollada la estructura de conos similares a las del ser humano. Y sin embargo, hay otros animales que llaman mucho la atención, ¿no? En el caso del ser humano, por ejemplo, hasta donde entendemos, nuestros conos pueden captar tres tipos de colores, que son los mismos que ustedes ven en sus impresoras. Si alguno tiene una impresora de tinta continua, habrá visto que hay un cartucho para el color negro y tres cartuchos de un color medio amarillo, el otro medio rojo y el otro medio azul. Y la combinación de esos colores puede imprimir una gran cantidad de tonos, ¿no? Incluso paisajes muy complejos, pero son solamente la combinación de esos tres colores. Nuestros conos en los ojos son parecidos, solo captan esos tres colores que en mayor o en menor medida los combinan y el cerebro genera la percepción de color. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mariposas que tienen 5 tipos de receptores sensoriales a nivel de los conos. Y esto nos hace entender o pensar que ellas captan la realidad de una manera diferente a la nuestra. Pero lo verdaderamente interesante es una langosta, ¿no? Que se llama langosta mantis. Yo les recomendaría que si en este momento pueden pausar el video y lo buscan en internet, pongan langosta mantis, se van a llevar una gran sorpresa. Es un crustáceo que vive en zonas tropicales o subtropicales, pero que dentro de su estructura visual tiene aproximadamente 100 receptores más que nosotros, que nos genera la idea de que ellos ven la realidad en colores que nosotros no somos ni siquiera capaces de imaginar o de concebir. Entonces, ¿cómo se define la realidad? Si es que yo les pregunto de qué color son las paredes que están atrás mío, muchos de ustedes dirán, bueno, una pared es blanca y la otra es de color quizás naranja. ¿Y de qué color es el fondo sobre el cual está ese cuadro que representa la muerte de Sócrates que ven acá atrás, ¿no? Algunos dirán es de color medio rojo, algunos dirán es más un tono ocre, otros dirán es un poco naranja, bueno, pero si hipotéticamente podríamos imaginar que le preguntamos a una langosta mantis de qué color ve la pared y pudiera responder, probablemente nos respondería que lo ve de colores que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Entonces, ¿es verdad que la realidad se define a través de nuestros sentidos? Vamos a poner ahora otra situación diferente. Lo que pasa a nivel de la realidad virtual. Quizás alguno de ustedes se ha probado alguna vez estos lentes de realidad virtual y ha buscado algún juego o aplicación tipo la montaña rusa, o hay aplicaciones donde con estos lentes de realidad aumentada uno puede simular que se está cayendo de un tercer, cuarto, quinto piso, ¿no? Y entonces uno está sentado, puede estar en su biblioteca quizás, en su sala de estudios, y se pone los lentes y activa esa aplicación y es como si uno tuviera la sensación de que eso es real al punto que los que tienen cierto miedo a las alturas o experimentan la sensación de vértigo, es como si algo en su estómago reaccionara pensando que uno está en verdad cayéndose o que está en la montaña rusa. ¿Eso está ocurriendo realmente? Por eso volvemos a preguntar, ¿qué es la realidad? ¿Es lo que los sentidos definen como realidad? ¿O es lo que la mente define como realidad? Y si es que fuera la mente,
¿Cómo están tan seguros, otra vez lo vuelvo a preguntar, que esta clase es real? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, a nivel de la mente? Muchos estudios que se han hecho a nivel de neurociencias han determinado que cuando nosotros soñamos, el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar que las imágenes que proyectamos en sueños son sueños. Para el cerebro son totalmente reales. O sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el sentido, digamos, de miedo, de emociones conflictivas. Algunos de ustedes de repente han tenido una pesadilla, sentía que lo perseguían y lo perseguían y lo perseguían y uno se escapaba y en ese momento nuestro cerebro, las zonas que funcionaban, es como si estuviéramos en una persecución real. Ya no sé si usar esta palabra de real, ¿no? Porque cómo lo definimos, pero para el cerebro es como si la persecución hubiera sido real. Solo en el momento en el que te despiertas, tú dices, felizmente fue un sueño. A algunos les debe haber pasado, quizás soñar, por ejemplo, que se moría un familiar querido o tenía un accidente. Y uno se ponía a llorar y cuando despertaba, uno despierta con lágrimas en los ojos, porque en ese momento del sueño todo era real. A punto que quizás alguno de ustedes se despertó, se levantó y fue rápidamente a buscar a su mamá, a su papá y comprobar que estaban bien y que estaban vivos. Y uno dice, felizmente fue solo un sueño. Pero también con las emociones positivas, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes sueña que, no sé, esa persona que tanto les gusta, de la cual se han ilusionado y el sueño finalmente les hace caso. Entonces de pronto están por darse un beso, un abrazo y de pronto se despiertan. Y entonces se molestan porque dicen qué pena, era solo un sueño. Pero en ese momento, mientras dormíamos, no era solo un sueño. Para nuestro cerebro, para nuestra mente, era real. Y entonces yo les hacía una pregunta al inicio, les decía, ¿cómo saben que este momento es real? Están frente a sus computadoras, frente a sus celulares, a sus tablets. ¿Cómo están tan seguros que esto es real? Y si esto fuera un sueño, ¿y qué pasaría si es que estuvieran soñando y dentro de un rato se despiertan y se dan cuenta, estaba soñando con las clases de filosofía, estaba soñando con el profesor Zurita, no era real? Y acá algunos, imagino, están pensando, ¿no? También aquellos que quieran hacerlo les recomendaría que pausen un momento el video y se pongan a pensar al respecto, ¿no? Y algunos van a encontrar algunas respuestas interesantes. Por ejemplo, quizás alguno esté pensando, bueno, lo que pasa es que yo sé que esto no es un sueño porque recuerdo haberme despertado hace una hora, dos, tres, 5 horas, no sé a qué hora estén viendo ustedes esta grabación. Pero alguno puede decir, no, yo recuerdo que me desperté a las 7 de la mañana, sé que estoy despierto. Pero no es del todo cierto, esto se complica. Se complica en el punto en el cual uno puede quedarse, digamos, o tener un sueño dentro de otro sueño. Quizás alguna vez les haya pasado, sobre todo en las pesadillas. Uno siente que lo persiguen y uno se escapa y se escapa y se escapa y de pronto se despierta y está en su cama y uno respira aliviado diciendo fue solamente un sueño. Y resulta que no, que el que nos perseguía está frente a nosotros y nos desesperamos y nos despertamos. Un sueño dentro de otro sueño. Quizás alguno de ustedes podrá decir, bueno, es que en los sueños no puedo aprender nada nuevo, ¿no? No es del todo cierto. Hay cosas que aprendemos o que realidades que se construyen en nuestros sueños que son desconocidas. Hay gente que ha soñado con lugares que nunca antes había ido. Hay personas que vemos en nuestros sueños que nunca antes hemos conocido. Hay algunas cosas que uno podría creer que aprende durante el sueño y quién sabe, tal vez lo aprendamos, pero cuando nos despertamos nos olvidamos. Entonces, ¿cómo saber que esto es un sueño? La coherencia lógica. La mayoría de sueños parecen muy lógicos y solo cuando nos despertamos pensamos en que eran ilógicos. Quizás ahorita todo esto nos parezca lógico y dentro de un rato a lo mejor nos despertamos y nos damos cuenta que no hay coronavirus, no hay aislamiento, no hay nada. Si esto fuera un sueño sobre el pasado, y si se despiertan y ya tienen 30 años y están soñando con el pasado,
O viceversa, ¿qué tal es un sueño sobre el futuro? Que quizás se despierten y resulta que tenían 8 años, 10 años y estaban soñando con que estaban en quinto de secundaria y que estaban llevando clases y atravesando este momento. Pero el tema de fondo es cómo definimos la realidad. ¿Qué es lo real? ¿Lo que capta nuestros sentidos? ¿Lo que nuestra mente comprende? La clase anterior habíamos explicado sobre estas dos corrientes del idealismo y el materialismo. Y les había explicado, también había mencionado que en función a la corriente filosófica, la postura filosófica, uno puede encontrar respuestas, pero mi intención más que encuentren respuestas está relacionada con que ustedes puedan reflexionar al respecto. Y digo reflexionar porque y si las cosas que me causan un gran sufrimiento no son quizás tan reales como yo pienso que pueden ser. Hay un texto en la filosofía oriental o en el Tíbet que se llama La voz del silencio, que es muy interesante, porque desde la perspectiva de la filosofía oriental que hemos mencionado, piensan que estas cosas que nos rodean no son reales. Existen, pero no son reales. Y que el sufrimiento viene porque le damos una importancia a cosas que no deberían tener tanta importancia, que existen, que son necesarias, pero que no son reales, tienen apariencia de realidad. Ahora que explico un poco más, quizás se pueda entender mejor esto que estoy planteando. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya en otro aspecto, como otro ejemplo, con los trastornos de personalidad, donde hay una disociación con la realidad, con lo que nosotros llamamos realidad, porque ahora vamos a ver que quizás no sepamos qué es lo real. Yo pienso que sí, pero vamos a tratar de reflexionar. Algunos de los pacientes que producen o presentan disociaciones tienen o refieren que pueden ver realidades que para nosotros no existen. Por ejemplo, la esquizofrenia. Algunos de ustedes quizás hayan visto esta película de una mente brillante que está basada en una historia real, un premio Nobel de Economía que se llamó John Nash y que tenía esquizofrenia y veía dos personas, un chico y una niña, y hablaba con ellos, conversaba, interactuaba y todo, y para él eran reales. ¿Son los sentidos o es la mente? Una mezcla de ambos. El materialismo plantea que la realidad es la materia y los sentidos nos ayudan a captar la materia. En el idealismo plantearíamos, en cambio, que son las ideas las que definen la realidad. Quizás lo que nuestra mente entiende por real es lo que define la realidad o lo que destruye la realidad, porque a veces la mente nos juega muy malas pasadas. Un estudio ya de carácter psicológico ha demostrado que en promedio los seres humanos sufrimos solo por 15% de cosas que son reales y el 85% de nuestro sufrimiento son por cosas que no son reales, que estamos anticipando que van a ocurrir, pero no ocurren. Quizá alguno de ustedes se demora en llegar, salió a comprar al supermercado y no ha vuelto a su casa y tal vez sus madres ya están anticipando, le ha pasado algo, está en la comisaría o lo han llevado al ejército, ¿no? Y luego llegan ustedes, lo que había pasado es que se entretuvieron viendo algún libro en el supermercado, ¿no? Y se les fue la hora. Y claro, sus madres dicen, felizmente no pasó nada, pero esos 5, 10, 15, 20, 30 minutos que estuvieron pensando en eso, para sus madres fue real. Y a veces nos adelantamos, a veces suponemos, a veces proyectamos cosas que nos hacen sufrir y que no ocurren. Pero basta que las pensemos, es como si ya cobraran un nivel de realidad para nosotros. Y si la realidad la determinan las ideas, nuestra mente, cada quien tendrá su propia realidad, cada quien tiene sus propias ideas, o la realidad es una.
como el sol. Que no importa que vivamos acá en Huancayo, o que estemos en Lima, o en China, o en Japón, o en España, o en Francia, el sol sigue siendo sol. Más allá de la educación individualmente que cada uno ha tenido, podría ser que la realidad sea así, que exista una realidad, o es que la realidad depende de cada mente. Todos estos son los problemas en torno al cual gira la metafísica. Y se considera que dentro del estudio de la metafísica hay dos grandes vertientes, ¿no? La ontología y la teología. Sobre el tema de la ontología, nuevamente una palabra griega, como van a ver todas las palabras, o casi todas las palabras que vamos a usar en filosofía en estos 2 bimestres, son palabras que se derivan del griego, algunas del latín. Pero la palabra ontos en griego significa ser. Ontos también se llama ente u ontos, ser. Y como ustedes saben, logosología significa estudio, ontología, estudio del ser. Podríamos, siguiendo este curso de pensamientos, decir que quizás, y esto es algo que va a plantear Kant, un filósofo alemán al que vamos a estudiar mucho después, en el 2 bimestre también vamos a hablar de Kant, pero Kant planteaba, por ejemplo, que las dos cosas tienen dos componentes, una apariencia y una esencia. Esa esencia es la que entenderíamos por ente, por ser. Entonces, por ejemplo, ustedes me están observando a mí a través de un video y ven mi apariencia, pero ¿pueden ver y conocer mi esencia? Ustedes todos los días se despiertan temprano, espero, y se bañan, se alistan, se ven en el espejo, y cuando se ven en el espejo dicen, ese soy yo. Yo estoy presentable, yo estoy despeinado, yo estoy alegre, yo estoy triste. Pero ¿a qué me refiero con el yo? ¿A mi apariencia física? ¿O hay algo más que no es físico, algo que es metafísico, algo que está más allá de lo físico, que es lo que somos cada uno de nosotros? ¿Existe una esencia o todas las cosas tienen solamente apariencia? Conocer la apariencia hasta cierto punto es relativamente sencillo, digo relativamente sencillo, porque ya habrán visto también algunos efectos visuales que se estudia en el tema de la percepción. Por ejemplo, la corriente de psicología de la Gestalt, la escuela de la forma, la percepción, plantea unas leyes de la percepción en donde se ve el movimiento aparente, ¿no? La ley de cierre, completamiento. Y entonces a veces hay hasta imágenes que dependiendo de quién lo mire es como si el color pudiera cambiar. Creo que el año pasado se viralizó en las redes sociales una imagen de unas zapatillas, incluso creo que de un polo. Algunos lo veían medio rosado, otros lo veían un poco gris, otros con una tonalidad verde. La imagen era la misma, pero aún parece ser que a nivel sensorial cuesta un poco definir la apariencia, pero digamos que la apariencia la podemos conocer, nuestros sentidos nos pueden ayudar para eso. Pero si lo que nosotros queremos estudiar es la esencia, el ontos, el ser de las cosas, si queremos estudiar la esencia de cada uno de ustedes, ¿los sentidos son suficientes? ¿Son innecesarios? ¿Tendríamos que guiarnos por la razón? La razón nos ayuda a comprender la esencia, tendríamos que guiarnos por la intuición, por elementos pararracionales. ¿O acaso la apariencia existe, la esencia existe, pero son incognoscibles? Todas forman parte de preguntas relacionadas con la ontología. ¿Los animales tienen esencia? ¿Los objetos tienen esencia? ¿La naturaleza en conjunto tiene una esencia? ¿O las cosas son simple apariencia? Hay otra variante, otra corriente en todo caso,
que se desprende de la metafísica. O sea, tenemos la metafísica que se divide en dos ramas, ¿no? La ontología, el estudio del ser, y otra rama sería la teología o el estudio de Dios. Teos es una palabra griega que en español la traducimos como Dios. Y bueno, logosología, estudio. Y estamos hablando de un estudio filosófico de Dios, no un estudio específicamente religioso. Y acá entramos a otro aspecto que es sumamente complejo. ¿Dios existe? ¿Dios es solamente un invento del ser humano? ¿Es una creación? Dentro del idealismo, como ya expliqué, la existencia de Dios es uno de los temas fundamentales. O sea, pero es uno de los pilares claves dentro de la filosofía, porque ya Plotino, que era un filósofo romano, había nacido en Egipto, en Nicópolis, pero en esa época Egipto era una provincia de Roma, el año 205 después de Cristo, decía que el fin ultérrimo de la filosofía era llevarnos de regreso hacia la divinidad. Como él era un filósofo, a la divinidad le llamaba lo uno, para no usar términos religiosos que puedan confundir, pero hablaba de que en última instancia la filosofía tenía como existencia lograr llevarnos otra vez de regreso a Dios. En la filosofía materialista se niega totalmente la existencia de Dios. Algunos incluso llegan a extremos de calificar que aquellos que creen en Dios son personas irracionales o simples o que no tienen mucho nivel intelectual. Pero si es que aplicáramos eso encontraríamos una contradicción, porque las más grandes luminarias de la humanidad a lo largo de toda la historia, muchos de ellos con conocimientos muy vastos, muchos eruditos, creían en Dios. El materialismo niega la existencia de Dios. El idealismo, en la mayoría de los casos, reafirma la existencia de Dios. Pero no, y por eso estamos recalcando, este es un tema filosófico, no lo vamos a enfocar desde la perspectiva religiosa, pero filosóficamente hablando, ¿qué sería Dios? Hay un ejemplo que a mí me dieron en mi formación filosófica y es un ejemplo de una comparación, ¿no? Vamos a imaginar por algún momento, por un momento, que alguno de ustedes se levanta la restricción, salen a las calles, ¿no? Quizás el 13, 14 de abril, salen pues su entusiasmo, y eso que están caminando por las calles de Huancayo, resulta que encuentran una casa muy bella por fuera, ¿no? Un diseño muy imponente, bello, con colores también hermosos. Y entonces ustedes por curiosidad deciden entrar a la casa porque encima ven que la puerta principal está abierta. Su curiosidad es muy fuerte, entran a la casa y alguno de ustedes pregunta o toca la puerta y pregunta, ¿alguien vive dentro? Y nadie le responde. Su curiosidad, que es muy fuerte, los hace entrar y, digamos, llegan a una especie de sala de estar donde hay unos sillones, o una sala en todo caso, donde hay sillones, hay un televisor prendido, hay un libro que está abierto, que tiene un separador de libro y el libro tiene subrayado algunas palabras, algunas frases. Y ustedes preguntan nuevamente si alguien vive ahí y resulta que nadie les responde. Entonces siguen andando, entran más, van hacia un pasillo, llegan a la cocina, ven que la tetera está en proceso de, bueno, el agua está en proceso de ebullición, ven quizás que hay unos vegetales que están a medio cortar. Hay un orden básico, un buen orden, pero también se nota que hay movimiento ahí, entonces uno vuelve a preguntar si es que alguien vive en esa casa y nuevamente no obtenemos ninguna respuesta. Seguimos caminando y entramos a una habitación y encontramos una computadora encendido con un texto a medio escribir, ¿no? Una cama tendida, hay quizás también algunos objetos que denotan que ha habido un movimiento en la habitación y ustedes nuevamente preguntan, ¿alguien vive acá? Y no obtienen respuesta. Entonces salen de la casa y se encuentran con un amigo y ese amigo les pregunta, ¿qué hacías ahí? Y ustedes le dicen, bueno, entré por curiosidad. Y les pregunta, bueno, ¿quién vive ahí? Uno diría, no sé, pero ¿vive alguien ahí o no vive nadie? Entonces acá uno se empieza a hacer una reflexión
Y creo que la mayoría de ustedes concluiría que alguien vive en esa casa. Pero entonces le dicen, pero tú no lo has visto, no lo has escuchado, no has visto respuestas. Sí, pero el haber encontrado un orden básico y un movimiento me genera la idea de que ahí debe haber alguien que vive. Y entonces, ¿qué pasa cuando este mismo ejemplo lo llevamos al tema del universo? Uno contempla un universo ordenado y en movimiento. Miles de estrellas, de galaxias, de sistemas, de planetas, y todo con un orden, equilibrio y armonía básica. No sé si perfecto. Algunos podríamos pensar que es perfecto. Algunos dirán, ¿no? Estudiando las leyes de la entropía, quizás que hay desorden. Sí, hay movimiento, pero siempre equilibrio, siempre armonía. Aún en el universo parece que la colisión de galaxias produjera armonía. Y podríamos preguntar, ¿alguien ordenó el universo? ¿Alguien lo ha puesto en marcha? Y nadie nos responde. Pero siguiendo el ejemplo anterior, ¿no podríamos dar la idea de que quizás existe un algo, no digo alguien, un algo que ordena el universo y lo mantiene permanentemente en movimiento y armónico? A la mente algunos de ustedes dicen, sí, las leyes de la gravedad, del electromagnetismo, bueno, pero hay un principio que mantiene el universo. Algunos de ustedes dirán, es Dios. Bueno, pero más allá del nombre, esa causa metafísica, ontológica, inicial, que da movimiento al universo y lo mantiene a través de leyes, es lo que quizás filosóficamente podríamos entender como Dios. ¿Existe? ¿Es un invento de nosotros? Si existe, ¿lo podemos conocer? ¿Es incognoscible? Podríamos, como decía Plotino, regresar a la esencia de la cual procedemos, de la misma manera que todos los ríos vuelven al mar. La esencia de cada ser humano es igual a la esencia de este principio, que es Dios. La esencia de cada ser humano es igual a la de los otros seres humanos o esencialmente todos somos diferentes. Yo sé que a muchos nos gusta pensar que somos únicos y exclusivos, pero realmente y esencialmente puede ser así. A la manera del océano, si alguna vez han ido al mar, habrán visto que a veces cuando el mar, las aguas chocan contra las rocas, por un momento se produce un estallido de gotas, que todas ellas parecen ser únicas, pero luego se sumergen en el océano. ¿Dónde está la gota? La esencia de cada uno de nosotros es diferente, es la misma. Las apariencias son diferentes, pero ¿y la esencia? Todas estas preguntas relacionadas a metafísica, ontología, teología. Y es más, para aquellos que puedan decir, no, bueno, quizás alguno dice Dios es solamente una creación del hombre, pero ya habíamos dicho, basta que uno piense en algo para que eso sea real para nosotros. Es un tema que genera mucha discusión, mucho debate, pero también mucha capacidad de reflexionar. De acá algunas cosas prácticas que podríamos extraer. En primer lugar, aprender a controlar nuestra mente y nuestros pensamientos. Si una parte de la realidad se define por lo que nosotros pensamos, eso también lo decían en Egipto, la raíz del universo es mental. Si es que mucha de la realidad se define por lo que pensamos, asegurémonos de tener pensamientos correctos. En esta misma circunstancia que estamos viviendo de aislamiento y restricción, que el pesimismo, las ideas negativas no nos invadan. Aprender a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, proyectando un futuro, construyéndolo, pero viviendo en el aquí y en el ahora. Y vamos a terminar esta explicación, luego esta clase que corresponde a la semana número 3, haciendo unas cuantas reflexiones más. Una explicación del solipsismo. El solipsismo es una corriente filosófica
que está basada, es una variante del idealismo, algunos le llaman idealismo radical porque el planteamiento que tiene es bastante complejo. ¿Qué nos dice el solipsismo? El solipsismo plantea que nada existe, quizás nada sea real, salvo un ser, que quizás sea Dios, que se ha quedado dormido y que nos está soñando a todos nosotros. De la misma manera que cuando llega la noche ustedes se duermen y en sus sueños construyen una realidad, ven casas, edificios, personas, paisajes, y todo es producto de su mente y cuando despiertan todo eso que habían construido desaparece. El solipsismo plantea que nada existe salvo un ser que nos está soñando a todos nosotros. Y en el momento en el que ese ser se despierta, todos nosotros, el universo entero, deja de existir. Y se da cuenta que solo existe él. Por eso viene el término de solipsismo, ¿no? Solamente uno que crea la realidad y todos los demás dejamos de existir. Para algunos ese ser que sueña es Dios. En el brahmanismo en Oriente se plantea que Brahma está soñando la realidad. Cuando Brahma se despierte, el universo deja de existir entero. Quizás esto en alguno de ustedes cause un poco de sosiego, de asombro, un poco de abatimiento, como ustedes dicen en términos más coloquiales, ¿no? Estado de shock, algo que se quedan en estado de shock. Sin embargo, esa no es la intención de esta clase, sino el que puedan pensar y reflexionar y sobre todo aprender a controlar nuestros pensamientos, que no se descontrolen. La mente, así como construye la realidad, la puede destruir. Quizás le estamos dando más valoración a cosas que son necesarias, importantes, pero no trascendentes. Quizás la forma de vivir de nuestra sociedad nos ha llevado a crear realidades que tal vez no sean del todo ciertas. Miren lo que está pasando ahora con el coronavirus, ¿no? Los seres humanos que creemos que podemos dominar la naturaleza y controlarla y que somos la máxima creación y que no sé, todas las cosas que se nos vienen a la mente que nos hacen pensar que eso es realidad, aparece un virus pequeñísimo, microscópico y miren cómo nos pone, en qué condiciones nos pone. Y la naturaleza regresa nuevamente a su funcionamiento normal. Hasta pareciera ser que algunas noticias han salido, ¿no? Que las aves, los delfines, el cielo está más limpio, como si pudiera continuar sin nosotros. No sé hasta qué punto, porque el ser humano también es natural, forma parte de la naturaleza, también formamos parte de este ecosistema, entonces, pero nos hace pensar y reflexionar. Por eso es que pensamientos de vanidad, de orgullo, de creernos superiores, la soberbia, son verdaderamente ciertos. Quizás nos crean una realidad dañina para nosotros mismos, pero también los otros pensamientos, los que nos hacen creer que somos insignificantes, que no valemos nada, que nuestra vida solo es desdicha, que solo hay dolor, que nadie nos quiere, que no les importa. Claro, si es que uno piensa así, esa va a ser la realidad que viva. Hay que acostumbrarnos a tratar de mantener controlados nuestros pensamientos, ya que parece ser que ellos son los que determinan una buena parte de la realidad. Y finalmente, algunas películas que les recomendaría que vean porque son muy interesantes y ahora que tienen un tiempo libre podrían ayudarlos a reflexionar al respecto. Una de estas películas es muy antigua, tiene me parece casi 20 años la película, es Matrix, la parte uno. Creo que tiene tres partes, me parece esta película, pero la parte uno los va a hacer pensar también sobre el tema de la realidad. Otra película muy interesante, actual, creo que salió hace unos 3 años, me parece, 3 o 4 años, se llama El Dador de Recuerdos. El Dador de Recuerdos. También muy interesante. Otra película muy simpática que también los podría eh, ayudar a reflexionar esto desde un contexto un poco más psicológico, se llama El Origen. La película con Leonardo DiCaprio,
interesante, ¿no? Porque les va a ayudar a pensar y a reflexionar sobre esto que les decía de los sueños, ¿no? Y bueno, también siempre está la opción de leer dos, les podría recomendar dos. Uno es un cuento, el otro es un libro, si no se puede el libro, al menos el capítulo. El primero de ellos es de Jorge Luis Borges, un gran escritor argentino, quizá uno de los mejores escritores de América Latina del siglo pasado. Escribe cuentos él, y dentro de los múltiples cuentos hay uno que es muy interesante, que yo se los recomendaría, tiene mucho tiempo libre, que se llama Las ruinas circulares. ¿No? Las ruinas circulares. Búsquenlo seguramente en internet, lo encuentran fácilmente. Y el otro es el mito de la caverna, que es un mito que vamos a estudiar posteriormente cuando veamos a Platón. Está en su libro La República, que por muchos es considerado como el libro más importante. Plantea teorías de educación, de política, sobre todo de educación. Y en el capítulo 7 de este libro, él narra un mito que se llama el mito de la caverna. Ustedes ya saben que Platón en sus libros pone como personaje principal a su maestro Sócrates, ¿no? Que es el que está acá. Nuevamente, esta es una imagen muy conocida. Sócrates es el que está ahí con... Yo ya les conté una parte de la vida de Sócrates, cómo es que Sócrates muere. Esta escena refleja eso, el momento en el que Sócrates va a morir y está reflexionando sobre que para él, bueno, para él, un filósofo así como vive de manera serena y tranquila, así también enfrenta la muerte, ¿no? Entonces, en la República, Sócrates está hablando con Glaucón y para instruirlo en la ignorancia y la sabiduría o para que Glaucón pueda ver con claridad la diferencia entre la realidad y las sombras o la irrealidad, le cuenta un mito que es el mito de la caverna. Van a ver que Platón en ese capítulo, si quieren leer todo el libro, la verdad es que es un poco complejo, pero alguno se anima, lo ve como algo válido y lee el libro completo, pero si no, al menos el capítulo 7 de la República, se le llama también libro 7, ¿no? Capítulo 7 o libro 7, lee el mito de la caverna y se va a llevar reflexiones muy interesantes, porque Platón plantea, él estaba convencido de que nosotros vivimos en sombras de realidad, que todo esto que observamos, lo que podemos tocar, ver, decía él, son sombras de realidad. La realidad, la verdad, existe, pero hay que alcanzarla. Hay que hacer un esfuerzo por acercarnos a la verdad. Las sombras de realidad son fáciles de conocer. Sufrimos, lloramos, perseguimos muchos años de nuestra vida, a veces toda la vida, sombras de realidad. El filósofo, decía Platón, es la persona que tiene la capacidad de buscar la realidad profunda. Yo particularmente pienso que es verdad. El mejor ejemplo es Sócrates, acusado injustamente, una muerte injusta, pero su tranquilidad, su calma, su serenidad frente a ese evento tan difícil que le tocó vivir, porque las ideas que tenía, siempre controladas, quizás reflejo de la verdad, que le hacían vivir con plenitud y morir también con plenitud. Bueno, y finalmente, por favor, vuelvo a repetir, no usen esto de excusa para ahora no hacer nada, porque algunos de ustedes ahora se ponen el plan de decirle a su papá, a su mamá, y bueno, ya que no sé si esto es real o no es real, ya para qué estudio, para qué trabajo en el futuro, una carrera, no, hasta que no encuentre qué es la realidad no hago nada. Eso en realidad es una postura cómoda. En realidad, mientras vamos descubriendo qué es la realidad, igual tenemos que hacer cosas porque estamos vivos, estamos aquí, estamos ahora. Hay gente que está a nuestro alrededor. Podemos hacer cosas en beneficio de los demás, en beneficio de nosotros mismos. Platón decía, buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos nuestro propio bien. No usen de excusa esto para ahora asumir un papel de vagos frente a su propia vida. Mantengan la disciplina, la responsabilidad. Y bueno, como les dije la vez pasada, aprovechen en lo posible este periodo de aislamiento, no se abandonen, pónganse horarios estrictos, despiértense, báñense,
cámbiense. El hecho de que estén en su casa no significa que tengan que usar pijama todo el día. ¿No? Cámbiense, estén presentables. Oye, pero si nadie me va a ver, si es que nadie me va a visitar, sí, pero ustedes, es por ustedes mismos, por el respeto que deben de tener hacia ustedes mismos. No digo vistan con terno, pero pónganse una ropa cómoda, pero presentables para ustedes mismos. Y espero que nos podamos reencontrar pronto y podamos seguir compartiendo estas clases. Si alguno tuviera preguntas, les recomiendo escriban las preguntas en sus cuadernos y cuando llegue el momento de estar frente a frente transmitiendo estos conocimientos, bueno, ahí harán las preguntas respectivas. Un saludo para todos ustedes y espero que estén pasando bien este periodo de aislamiento. Hasta luego.